gozándote la senda aquí. Quieres que el Señor te utilice a ti. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Vamos a comenzar de una forma diferente. El sábado pasado nosotros tocamos un tema que es sumamente importante, pero este tema es tan importante en la serie que estamos dando sobre, a ver cómo se llama la serie que estamos dando, judaísmo, cristianismo y adventismo. Y mira que hemos tocado temas de judaísmo. El sábado pasado les dije que andamos por el tema número 5 y ahora vamos para el tema número 6. Y este tema es una continuación de la otra presentación. Vamos a comenzar de otra forma. A ver quién me puede decir qué aprendió del tema pasado. Porque tocamos bastante sobre el tema de la reconstrucción del nuevo templo, el tercer templo que se está esperando allí en Jerusalén. Porque nosotros tenemos que prepararnos para el engaño más grande que viene sobre la tierra. Es sobre eso, hermano. El engaño más grande que viene sobre la tierra. Yo le dije que iba a tocar hoy el engaño más grande y no lo puedo tocar porque hay mucho material. Lo voy a tocar el sábado que viene. Todo cómo Satanás va a imitar perfectamente la venida de Cristo Jesús. Perfecto. Esto está en la Biblia, hermano. Nosotros lo vamos a tocar el sábado que viene. Y vamos a hablar sobre la poca base que hay para la reconstrucción de un templo. Porque no hay base en la palabra de Dios. Sí, mi hermanita. Había una pregunta, que si el templo terrenal va a ser construido o no. Exactamente. Entonces, verdaderamente estuvimos estudiando de que a Dios no le importa si el templo va a ser construido o no, porque construir un templo no cumple ningún rol en esta tierra. Verdaderamente, construir ese templo no cumple ningún rol. El verdadero templo está en el cielo. Y antes de ser un templo, en el tiempo del Israel aquel, era un tabernáculo, un santuario. También estuvimos estudiando que el templo terrenal que había en esta tierra estaba tipificando el que está en el cielo. Que Dios no habitaba en templo construido por hombres. ¿No es así? Estaba tipificando el que está en el cielo y que verdaderamente era para la redención del hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Predice la palabra de Dios, predice la Biblia, la reconstrucción de un tercer templo, de un nuevo templo en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Israel. La palabra de Dios nos da suficiente base sólida acerca de la reconstrucción o del restablecimiento de los sacrificios en el templo, del restablecimiento de los sumos sacerdotes y todo el ritual, toda la ceremonia, todo lo que se hacía en cuanto al templo del Antiguo Testamento. Nos habla la palabra de Dios acerca de esto, o esto será uno de los más grandes engaños que vendrá sobre el planeta Tierra, en lo que Satanás y todos sus ángeles tienen involucrado a medio mundo, no solamente al mundo cristiano, no solamente al mundo judío, sino también al mundo político, que de una manera u otra está trabajando tomado de la mano con el cristianismo. Esto se le llama el falso profeta. Lo vamos a explicar en el próximo tema, en la próxima presentación. ¿Será esto un engaño o realmente el templo va a ser construido? Tomaría un rol, un papel importantísimo para las profecías en el tiempo final. Déjeme decirle que si el templo de Jerusalén se reanudaría, si se reanudan los sacrificios del templo, esto sería una pregunta, ¿guiado por el mismo Dios? Imposible.
Porque puede ser, nosotros no vemos aquí en la Biblia para nada, estamos estudiando en base a eso, de que hay una indicación de que el templo va a ser construido. Pero en caso de que sea, porque nosotros no lo estamos esperando, nosotros no lo esperamos. Esa no es nuestro ideal, ese no es nuestro objetivo, no es nuestra meta. No estamos enfocados allí en Jerusalén, no estamos enfocados en un templo que va a ser construido, porque esto significa mucho para el mundo cristiano y para los judíos. Pero en el caso de que se construyera este templo, ¿sería guiado por la mano de Dios? Obviamente no. ¿Cómo puede el Padre reiniciar nuevamente el templo, el sistema de los sacrificios, cuando realmente todo esto era una figura? Todo esto era una forma de Cristo Jesús. Todo el templo, todos los sacrificios, todo lo que hacían los sumos sacerdotes giraban en torno a algo. El culto de santuario giraba en torno al sacrificio del Cordero. Y nosotros vimos en la presentación pasada un pasaje que se encuentra en Mateo 27, versículo 51, y vamos a ir allí porque allí es donde vamos a comenzar. Vamos a tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, damos porque tú eres bueno, Señor, y realmente tú le das la luz a aquellos que quieren andar en tu luz y que siguen tus caminos y que quieren sinceramente ir contigo al reino de los cielos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos guíes a través del estudio de tu palabra. Pedimos la presencia del Espíritu Santo. Limpia nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos vacíes completamente y que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Permite que cada mente que está escuchando hoy aquí tu palabra, incluyéndome a mí, estemos, Señor, completamente concentrados y que podamos entender todo lo que tú nos quieres transmitir hoy. Padre, habla tú a través de mí. Yo también quiero escuchar, porque es en el nombre de Jesús que te lo estamos pidiendo. Amén, Señor. Una preguntita. Materialmente, el templo de Jerusalén fue reconstruido varias veces, ¿no? Fue reconstruido. Desde que comenzó al principio. Exactamente, lo explicamos en el tema pasado. El templo de Jerusalén primero era un tabernáculo. El tema pasado fue una base. Era importante haber escuchado el tema pasado. Primero era un tabernáculo antes de ser templo. Cuando hablamos la palabrita templo siempre nos remonta a Salomón. Luego el templo es destruido por la desobediencia. Ya todo eso lo vimos en el capítulo de las abominaciones del pueblo de Israel que hizo abominaciones. El Señor hace rato a través de profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas estaba al pueblo advirtiendo, mandando amonestación tras amonestación porque el templo le sería quitado. Exactamente esto sucedió alrededor del año 605 y el año 586. En ese tiempo el templo fue completamente barrido, la ciudad fue completamente destruida y fue no solamente destruido los muros también de la ciudad, sino que fue quemado completamente por fuego. Así como lo había prometido el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 9, 10 y 11, y el capítulo 29, versículos 10 y 11 también, es decir, en el capítulo 29 y el capítulo 25, allí predice la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad por el profeta Jeremías y que iba a hacer esto por 70 años, en esos pasajes que acabé de dar ahora mismo. En el 597 también hubo una destrucción, hubieron varias destrucciones. Yo he predicado eso varias veces, prediqué eso en casa de Mario también muchas veces. Y me va a tocar aquí predicar una profecía que es la que completa con la suerte y es donde se revela realmente la ruina del pueblo de Israel. En esta profecía que es de las 70 semanas y los 2300 días, no solamente se ve la caída de Jerusalén, de Israel, de esta tierra gloriosa como nación, sino que se ve el levantamiento del cristianismo y un poco más adelante el levantamiento del propio adventismo. Así que Dios nos dirija a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos de templo, hermanito, ahí nos dirigimos a Salomón. Luego, cuando el templo es destruido, un poco más adelante, el templo como que lleva un nombre. ¿Por quienes estaban construyendo allí? Era el templo de Zorobabel. Un poco más adelante llevó el nombre de Herodes
porque fue quien ayudó a la reconstrucción y al arreglo del templo, llenarlo de mármol, llenarlo de oro y embellecer aquel templo, que era el templo donde se había proclamado que la gloria postrera sería mayor que la primera. Así que cuando hablamos de templo nos remontamos ¿a dónde? A Salomón. Pero como le decía, primeramente era un tabernáculo. Un tabernáculo que se le dio a Moisés en el monte. Allí en el monte se le dio una visión a Moisés, donde él hizo aquí en esta tierra, con la ayuda de los levitas, que eran los que trabajaban en el templo, una copia exacta, una figura que exacta del templo real y celestial que siempre ha existido, el templo del cielo. Eso es bello estudiar esto y entenderlo. Pero antes del tabernáculo existían lo que se le llamaban altares, y allí en estos altares se hacían holocaustos. En otras palabras, siempre se hacía ¿qué cosa? Sacrificios encima de los altares, encima del tabernáculo. En el tabernáculo, en el templo, todo giraba en torno a ¿qué cosa? Al sacrificio de Cristo. Y estudiamos en la presentación anterior que todos estos sacrificios eran un símbolo ¿de quién? De Cristo. Si no se sacrificaba un cordero, se estaba mal con Dios, no se estaba en paz con Dios, y simplemente tenía que morir el transgresor, porque ya había una ley. Tenía que haber otra ley que decía qué hacer con el pecado propiamente dicho, que revelaba aquella otra ley que había dado Dios, que era la ley moral. Y esta era la ley de las ceremonias y los ritos, que incluían sacrificios de cordero para poder estar en paz ¿con quién? En paz con Dios. Esto se llamaba expiación del pecado, expiación por la culpa, y todos estos tipos de sacrificios que aparecen en el libro de Levítico. Y le dio un texto bien importante que era Levítico 7:37, que allí casi tenemos lo que se llama, ¿cómo es la palabrita? Como el concepto de ley ceremonial. ¿Se acuerdan? Siempre tenía que morir un animal. El pecador tenía que poner la mano sobre aquel animal y poner su fe en ese sacrificio. Y hablamos acerca de la simiente prometida. Y todos los patriarcas, Moisés, Aarón y cada uno de los sacerdotes, confiaban en una simiente que un día vendría y restablecería todos estos sacrificios. Estos sacrificios eran solamente símbolos de aquel que tenía que venir. ¿Llegó ese día, sí o no? Sí. Llegó el día donde llegó la simiente prometida. Llegó el día donde el Cordero de Dios, que quita el pecado no de una nación, no de un pueblo en específico, tenía que venir a esta tierra. Y en el bautismo de Jesucristo, en el año 27, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero llegó en acción en medio de un pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos lo mataron, tal cual como anunciaban las profecías. A la mitad de la semana fue ¿qué cosa? Sacrificado el Cordero Pascual, Cristo Jesús, que quitaba el pecado del mundo. Pero en medio de aquel sacrificio, en medio de aquel drama, el drama real, les llevé a un versículo que es Mateo 27, versículo 51. Mateo 27, versículo 51. Y nos dice así, voy a leer desde el 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué significa que Jesús entregó el Espíritu? Había muerto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué no nos dice que el velo del templo fue rasgado de abajo hacia arriba? Déjenme decirle que esto es de suprema importancia lo que estamos leyendo aquí. Aquel velo del templo era un velo súper alto, que para poder llegar a la cima de este velo tenían que subirse con una escalera bien alta para poder hacer un corte, porque era de una tela dura aquel velo del templo. No era cualquier tipo de tela tampoco.
Y si lo hubiesen rasgado los hombres, lo hubiesen rasgado ¿de dónde? De abajo arriba. Pero cuando Cristo entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, porque el Padre estaba indicando que el Cordero de Dios estaba muerto y que este sacrificio que estaban haciendo en la tierra en el mismo momento cuando Cristo estaba muriendo era en vano. ¿Se acuerdan que estábamos en el mismo día de la Pascua y que a la hora exacta que el Cordero real estaba siendo sacrificado, en ese mismo momento también estaban sacrificando un corderito en el santuario terrenal? Exactamente cuando el velo se rasga de arriba abajo, Dios está diciendo: cesó, terminó, concluyó la ofrenda, hecho es. Entonces, esto está para meditar y para pensar. Si realmente el Padre reiniciara un templo, reiniciara los sacrificios, reiniciara el sumo sacerdocio en un templo allí en Israel, para que el mundo entero se vuelque ahora a mirar hacia allá, hacia Jerusalén, y que tengan fe en esos sacrificios, esto directamente me está contradiciendo la palabra de Dios y la palabra de Cristo, que el Cordero de Dios ya murió por los pecados del mundo. ¿Saben qué es lo que sucede aquí? Que el mundo cristiano no está estudiando la palabra de Dios muy bien. Se está dejando llevar por lo que están diciendo los líderes espirituales. Y los líderes espirituales se dejaron llevar por lo que vino en el movimiento del sensacionalismo. ¿Cuándo comenzó? De eso vamos a estudiar un poquitico más adelante, con la ayuda del Señor. Pero el mundo judío todavía no cree, o judíos ortodoxos que están tratando y luchando que sea este templo edificado, todavía no creen que el Mesías ha llegado a esta tierra. Pero ya ellos no hacen su sacrificio, mi amor. Ellos no hacen el sacrificio porque no tienen el templo. El templo está exactamente en la mezquita del Alcázar, en el domo de la roca, en un lugar que le pertenece ¿a quiénes? A los palestinos. Acuérdense que hablamos aquí que todos los países que rodean al pueblo de Israel son musulmanes. Ese templo está en el territorio palestino. En Jordania, está en Jordania. Donde va el templo está una mezquita que la están protegiendo y la están cuidando, y está en conflicto este tema de la construcción del templo. Y a Jerusalén es capital. Exactamente, ya Jerusalén es una nación nuevamente. Exacto. Se convirtió. Primeramente, hay varias fechas que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, en 1948 y luego 1967. Todas esas fechas las vamos a estudiar. Porque es importante, aunque ustedes no lo crean, es importante lo que estamos haciendo aquí. Ustedes se van a acordar un día, ya estamos cerca de la venida de nuestro Señor y de los eventos que van a ocurrir al final. Ustedes son los que van a salir y le van a predicar y le van a enseñar a la gente. Y hay muchos que van a venir y se van a convertir. Y lo que le van a enseñar a ustedes a la gente, con la ayuda del Señor, es que nada de eso, de lo que está haciendo el Mesías falso que va a venir sobre Jerusalén, nada de eso es cierto. Que ese templo nada vale, que Cristo ya vino y Cristo viene de nuevo y que esto es una falsificación satánica. De no entender esto, hermano, estaríamos bien votados. El Señor va a utilizar a aquellos que anden en el mensaje del tercer ángel. El Señor va a utilizar a aquellos en el fuerte pregón y en el mensaje del cuarto ángel, a aquellos que no se hayan apartado de las doctrinas verdaderas y que estén en todos los mensajes, como dice la mensajera del Señor, que son la verdad presente. Ahora bien, estamos dando una burla directa a nuestro Creador si confiáramos en una reconstrucción de un nuevo templo. Porque aquí dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y quién fue que lo rasgó? El poder de un Dios justo. El poder de un Dios indignado, que mientras la nación hacía un sacrificio de corderito que ya para él nada significaba, su hijo estaba dolido, estaba sufriente y estaba muriendo. Acababa de haber entregado el espíritu a él, es el mismo Padre. Nos lo dice esto la palabra de Dios en otro lado, donde quiera. Vamos a Juan, capítulo 19, versículo 30, y se van a dar cuenta, Juan 19, 30, que nos lo dice ahora, pero con otras palabras. Miren, cuando él entregó el espíritu, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ahora nos habla que el velo se rasgó de arriba abajo. Miren lo que dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, el mismo texto, pero con otras palabras. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Así que una reconstrucción del templo, una reanudación de los sacrificios, es simplemente una negación abierta. Es como si estuviésemos siendo opositores a ¿qué cosa? A la voz de Dios, a su palabra, que nos está diciendo
que ya ninguno de esos sacrificios vale, que un templo terrenal para nada vale. El templo antiguo era simplemente una figura, todo templo terrenal. El templo real, las 4 paredes son una figura, prefiguraban ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos al libro de Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Yo sé que hay muchos que están apuntando, traten de apuntar rapidito para ir lo más rápido posible. Juan, capítulo 2, versículo 19, 20 y leo también el 21. Nos dice allí: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Voy a hacerle una pregunta al versículo 21, al versículo 19. ¿Dónde estaba Jesús cuando él estaba hablando de eso? En el templo. Él estaba en el templo. Aquí no está dando como si fuera la historia de Mateo 21, pero está en Juan. Él estaba en el templo. Y ahora mira lo que dice el versículo 17. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús estaba en el templo y él estaba hablando de destruir este templo y en 3 días. Ahora mira lo que dice el versículo 20. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Todo esto que estamos viendo aquí es importante. Ahora mira lo que dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú sabes lo que me está dando aquí? Una revelación impresionante de la palabra de Dios. Que el templo del cuerpo de Cristo era más importante que todo el templo judío. Y ese templo del cuerpo de Cristo, los propios judíos que ahora están preocupados por la reconstrucción de un nuevo templo, fue muerto, lo sacrificaron. Dense cuenta que él en ocasiones, ¿se acuerdan cuando lo de la cena del Señor? Él dijo: comed este pan. Habló también de la sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y dijo del cuerpo, del pan: este es mi cuerpo. Él iba a ser sacrificado, pero su cuerpo era más importante que lo que hoy los judíos quieren. Quieren el templo y sin embargo no se quiere la primera venida de Cristo. Hay otros que han aceptado la primera venida de Cristo, pero todavía están enfrascados ¿en qué cosa? En un templo literal. Mira, mientras todavía se piense así, todavía el Espíritu Santo no ha dado toda la verdad en cuanto a este punto, en cuanto a este asunto. Y cuando no hay toda la verdad, el enemigo está utilizando esto para el engaño final, para enredar a las personas. Es importante todo esto, es bien importante, todo esto es más que importante. Vamos un momentico al libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y allá en capítulo 12 vamos al versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Déjenme decirle que este texto no le gusta a los judíos. Cuando tú le enseñas este texto, dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y le buscan significado y cosas y que hay mala traducción, pero realmente no hay mala traducción. Este texto está como literalmente fue escrito en griego. Uno mayor que el templo estaba frente de ellos y no lo querían. Queremos a Moisés. Quieren a Moisés, pero no querían la gloria. Queremos el templo. Templo de Jehová es él. ¿No fiéis en palabra de ellos? Cuando los discípulos iban subiendo con Jesús al monte de las Olivas, le dijeron, le mostraron el templo y Jesús le dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuál era mayor? ¿Cuál era mayor? ¿El templo celestial o el templo terrenal? ¿Cuál de los dos era mayor? El templo celestial. Vamos un momentico a ver, ahí en el libro de Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8 y el versículo 5, para que vean que el terrenal era simplemente una figura del celestial. Y aquí vamos a sacarle lasca a esto, porque es importante, es impresionante las grandes verdades que hay escondidas a veces en la palabra de Dios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando había de erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que todo en cuanto al templo, todo en cuanto al tabernáculo, todo, dice aquí, todas, no dice alguna de las cosas, fue completamente una instrucción a Moisés de cómo debería erigir el tabernáculo del santuario celestial, del verdadero, del que estaba en el cielo. Versículo 2 dice: ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué cosa era Cristo? Ministro de santuario celestial. Si Cristo era ministro del verdadero santuario, hermano, vamos a meditar en esto. Si Cristo era el sumo sacerdote del santuario celestial, ¿cómo no va a ser mayor que el templo terrenal? Amén. Si Cristo era el ministro del santuario celestial, ¿cómo no iba a ser mayor? ¿Cómo no? Cuando estaba diciendo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, él estaba confundiendo a todos ellos, porque lo que realmente le estaba diciendo, ¿saben qué cosa era? Eso nada es, eso simplemente es una figura de mí, de mi templo, de mi cuerpo. Mira, vamos un momentico a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y se van a dar cuenta que es maravilloso lo que vamos a ver ahí. Apocalipsis 21, versículo 22. Miren lo que nos habla allí acerca del templo. Dice Juan, y no vi en ella templo. ¿Cómo? ¿De qué está hablando Juan aquí? Vuelvo a leer. 21-22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. Hermano, pero no nos habla siempre el Apocalipsis en diferentes libros que hay un templo allá arriba en el cielo. Pero ¿por qué dice aquí ahora, no vi en ella templo? ¿Por qué lo dice si realmente se habla? Aquí me están respondiendo porque es Cristo. Mire, lo dice aquí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es ¿qué cosa? Es el templo de ella y el Cordero. Así que el Dios Padre y el Dios Hijo realmente es el templo de ¿qué cosa? De la ciudad celestial. Pero realmente la Biblia sí nos habla de un templo. Sí nos habla de un templo literal que sí. Lo que Juan en esta visión fue tan inmenso, fue tan grande, y él estaba dentro de la ciudad y me imagino que estaba dentro del templo, se lo digo así, real. Me imagino que estaba dentro del templo, pero era tan grande, tan inmenso, miraba para todos los lugares y no veía templo, lo único que veía era ¿qué cosa? Al Padre, y veía ¿a quién? Y veía a Cristo Jesús. No veía nada más que a lo que realmente simbolizaba el templo. Mira, cuando nosotros vamos a profecías como aquí en Apocalipsis, el libro de Daniel, que dice que millares y millares le servían, millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Y hay mucha más revelación en la palabra de Dios, hablándonos de escenas dentro del templo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Eran tantos, pero tantos, millones y millones y millones de millares de ángeles, que tú mirabas y mirabas y mirabas y mirabas a lo lejos y todo procedía del trono de Dios y lo único que se veía eran ángeles y ángeles. ¿Dónde vas a ver la pared? El templo no es igual que aquí, que el terrenal, obviamente era inmenso, no se puede ver sus longitudes allá arriba en el cielo. Estamos entendiendo más o menos de qué cosas se está hablando. Miren, hermano, si Cristo y el Dios Todopoderoso es el templo de allá arriba de la ciudad, nosotros fuimos hechos a semejanza de quién, a imagen y a semejanza de quién. Vamos un momentico a la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el versículo 26, miren lo que nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿quién dijo? Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Voy al verso 27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros vamos a analizar un poquitico la palabra de Dios, aquí estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban en la creación, en la obra de un solo Dios, creando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios estaba dando la orden, el Hijo estaba creando, él literalmente, él era el que creaba. No porque lo digo, es que son tantos textos que no queremos espaciarnos en todo ello. ¿Dónde estaba creando el Hijo? Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Juan capítulo 1. Léanlo completo para que vean que el que creaba era el Verbo. No, en la conformación del hombre se pronuncia en plural. Ya en la conformación de la tierra ya... Gloria a Dios. Dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el capítulo 3 del libro de Génesis dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Y entonces dijo que saquemos, no vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre sabiendo el bien y el mal. En el capítulo 11 del libro de Génesis también dijo Jehová, capítulo 11, vamos un momentico allí, capítulo 11 del libro de Génesis, y dice allí, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han de comenzar la obra, y nada habrá de existir la hora de la obra que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Vieron eso? Dios, el que habló allí fue Jehová, y dijo, ahora pues descendamos y confundamos. Siempre habla una pluralidad. Así que nosotros fuimos hechos a imagen de ¿quién? A imagen del mismo Dios. Pero si hablamos del Padre, Dios no carece de forma, todo está en la palabra de Dios. El Hijo vino a esta tierra y tomó nuestra misma naturaleza, tomó nuestra misma forma, pero la tomó porque quiso. No, ya nosotros habíamos sido creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Él. Ya habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nos hizo su templo, no solamente a nosotros, sino a todas las criaturas que había creado en este mundo, para morada de Dios en Él. Cada criatura creada de Dios es un templo para morada de Dios en Él. Eso Amén. está en la palabra de Dios. Pero vamos un momentico al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, que nos habla del templo. En Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, voy a leer desde el 21. Y nos dice allí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí nos está hablando del templo, pero no va hablando como que el edificio va bien coordinado y que va creciendo. Aquí está hablando realmente de la iglesia que se va formando, son piedra viva, lo dice allí el libro de Pedro, que va formando a la iglesia de Dios. Pero dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu es quien habita dentro de las criaturas, dentro del templo. Lo que realmente hace a un templo es la morada del Espíritu Santo. Nosotros estudiamos aquí que el templo antiguo, sin el Espíritu Santo, sin la chequina dentro, no era nadie. Y ellos estaban esperando que viniera la chequina nuevamente por la profecía de Ageo, del versículo 7 al 9, capítulo 2, versículo 7 al 9. Pero realmente si ellos nunca vieron esa gloria, el templo que tenían era en vano. La gloria es lo que le daba la idea al templo. Realmente, ¿qué había pasado con el ser humano? Por producto del pecado, por el motivo del pecado, había dejado de ser una ¿qué cosa? Un templo del Señor. Y ahora el Señor lo que estaba haciendo con todo esto que le mostró un templo a Moisés, un tabernáculo para que hiciera, un poquitico más adelante Salomón hizo el templo. Todo esto era una figura de la redención, porque Cristo iba a poner su templo, estamos entendiendo, en servicio a la humanidad para redimir al hombre caído. Esto es lindo, pero hay que entenderlo. Si no lo entendemos, no vamos a poder entender ni siquiera los escritos del Antiguo, mucho menos los del Nuevo Testamento. Todo este templo del Antiguo y Nuevo Pacto también era simplemente, ¿qué cosa? El templo de Cristo que se estaba poniendo en servicio de la humanidad. Un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Efesios, y el versículo 17, miren lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor. Cristo tenía que, ¿qué cosa? Que vivir dentro de la persona. Pero ¿cómo era que Cristo vivía dentro de la persona si ya Cristo se había ido al cielo? A través de alguien, y ese alguien era el otro consolador. ¿Somos templos, sí o no? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos al versículo 16. Y ahora le voy a dar una serie de textos. Quiero que lo copien rápido para poder avanzar un poquitico más y terminar temprano. Nos dice, aquí nos habla, dense en cuenta que hay un subtítulo en el versículo 14 y miren lo que dice: somos templo del Dios viviente. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor.
Antes era un templo visible, un templo terrenal, material, pero ahora en el nuevo pacto era un templo, ¿qué cosa? Espiritual. Y para más, el Señor dijo, vosotros sois el templo de Dios. ¿Con quién estaba hablando? Con los santos que estaban en ¿dónde? En Corinto, con la iglesia de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Pero no se queda ahí. Dice, como dijo Dios, habitaré. Esto es importante lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Qué dijo Dios? Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primeramente les voy a dar 2 o 3 textos más para que vean que el templo de Dios somos nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. El que acabamos de ver ahora en Efesios 2 versículos del 19 hasta el 22. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 9. Allí nos habla acerca del templo de Dios. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios en este momento? Hay un templo celestial y hay un templo terrenal. Y el templo terrenal ya no es material, ya no es visible y en un lugar. Ahora el templo era ¿qué cosa? Espiritual. El templo de la tierra también es espiritual. Ahora vuelvo a leer el versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios. El Señor prometió ¿qué cosa? Que iba a andar en medio de quién? En medio de su templo. Y iba a habitar y iba a andar. Ay, aquí el Señor, como el sumo sacerdote, andaba entre el templo terrenal, desde el atrio, pasando por el santo y haciendo todo lo recorrido y entraba al lugar santísimo una vez al año. Aquí también el Señor entra en el templo de la tierra, en el templo viviente. Dice, habitaré, andaré entre ellos. Dios anda entre nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es lo que me está diciendo el Señor. El Espíritu Santo es el sumo sacerdote del templo terrenal. Esa es la obra del Espíritu Santo aquí en el templo terrenal. En otras palabras, todo lo que tenía que ver en el templo terrenal, con sacerdocio, sacrificio, todo lo que se hacía alrededor del cordero era simplemente una figura, era una sombra del santuario celestial que tenía que ser inaugurado con el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Cristo, el sacrificio más grande, el Cordero más grande del mundo que iba a quitar los pecados del mundo. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto tenemos 2 templos, ya lo dijimos, el templo terrenal y el templo celestial. Desde el Antiguo Testamento se venía anunciando esto, para que nadie piense que esto es una cuestión de que esto nada más está en el Nuevo Pacto, por eso desechamos algunos de los libros del Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento se venía anunciando que Dios tiene 2 templos donde Él habita, los verdaderos. Aquel visible y terrenal era simplemente una copia y una figura que un día tenía que perecer, hermano. Eso hay que entenderlo bien. Amén. Hay que buscar, pedirle al Señor que nos ayude a dominar los textos de la palabra de Dios. Y no solamente los textos, porque a veces cuando escogemos textos por aquí y otros textos por allá, los sacamos fuera de su contexto. Pero cuando vamos con el Espíritu del Señor, el Señor nos guía directamente a la verdad de su palabra. Vamos un momentico al libro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57, versículo 15, verso 15, para que vean cómo se venía advirtiendo desde allá, desde el Antiguo Testamento. Isaías 57, versículo 15, nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Cuando él está diciendo yo habito en la altura, ¿qué está diciendo? Yo habito en el santuario celestial, yo habito en el cielo. Pero mira lo que nos dice, no se queda ahí. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nos está diciendo aquí, para hacer vivir el espíritu de los humildes y que habita con el quebrantado,
habita en medio del templo terrenal y espiritual. Desde el Antiguo Testamento lo estaba diciendo, yo voy a establecer mi iglesia. Y si ustedes son fieles en lo que ustedes están haciendo, yo habitaré también en medio, dentro de ustedes. Él estaba hablando realmente ahí de la iglesia. Entonces, una construcción de Jerusalén, del monte, del templo de Jerusalén, realmente es válida. A Dios le agrada algo de esto. Realmente no. Realmente no. El templo de Dios que se venía anunciando desde aquí, desde el Antiguo Testamento, es el celestial. A ver, Habacuc 2:20, un texto muy conocido por muchos. Y yo no voy a tocar más textos porque son infinidades de textos, hermano. Son infinidades de textos. Habacuc 2:20. Miren, en los salmos, donde quiera dice que Jehová está allá arriba en su santo templo en el cielo. Lo dice clarito, los salmos por donde quiera. Pero Habacuc 2:20 lo utilizo porque un texto conocido dice: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la que, toda la tierra. Desde el Antiguo Testamento se venía, ¿qué cosa? Anunciando que no confiáramos en aquello, que lo único que veían era por lo literal, por lo carnal, pero no por lo espiritual. Vamos al libro de Jeremías capítulo 7, miren lo que nos dice. Jeremías capítulo 7, en el verso 4, miren, dice: no fijéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová es este. Aquellos que se fían en el templo, lo literal, lo carnal, todo eso es palabra de mentira. Desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, el Señor dijo: todo esto se va a quitar. Miren un poquito más adelante, versículo 13, el mismo capítulo, Jeremías. Dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho toda esta obra, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano, nos dice aquí, aunque hablé desde temprano, y sin cesar no oísteis, os llamé y no respondisteis. ¿A través de quién Dios llamaba al pueblo? Incesantemente, y el pueblo no quería escuchar. ¿A través de quiénes? A través de los profetas, de Jeremías, de Isaías, de todos esos profetas. Y al final, ¿qué es lo que trajo Jehová sobre el pueblo? Él lo estaba amonestando. Jehová no quería ver a su pueblo caído, no lo quería ver destruido, no quería ver su templo derribado por los paganos, no lo quería ver en el fuego consumido y los muros de la ciudad santa de Jerusalén. Jehová quería esto para el pueblo de Israel, no lo quería. Miren lo que sigue diciendo, voy al versículo 15, dice: entonces os echaré de mi presencia. La presencia se iba a ir, ya lo estudiamos, cómo la presencia se fue, poco a poco por el oriente, por donde vino. Dice: a todos vuestros hermanos y a toda generación de Efraín, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no lo oiré. El Señor le estaba anunciando, ¿sí o no? No ruegues por este pueblo. Entonces, cuando Dios destruye a un pueblo, cuando Dios destruye un templo, cuando Dios destruye una nación, cuando Dios los esparce, literalmente hablando como nación, hay que orar por ellos, hay que orar por la reconstrucción de un tercer templo, hay que orar para que sean restablecidos nuevamente los sacrificios. Mire, hermano, el Señor lo está diciendo directamente: no oren por ellos. El Señor venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Y miren que después que Isaías lo dijo, se siguió ofreciendo cordero, se siguieron haciendo sacrificios, siguieron haciendo de todo en el templo. Y una vez que el Señor le dio una segunda oportunidad, después de los 70 años de cautiverio que tuvieron en Babilonia, se restableció nuevamente el templo, ¿sí o no? ¿Se restablecieron los sacrificios, sí o no? Obviamente sí. Pero antes de todo eso, miren la gran verdad que había escondido aquí en la palabra de Dios, que hoy la gente no la quiere ver. Es más, se quiere ir lejos de lo que dice el Señor. Vamos un momentico al libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Isaías capítulo 1 nos dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cuando se está hablando de sacrificios, se está hablando de ofrendas en el altar, todas esas ovejas. Hastiado estoy de holocausto. Estudiamos todo esto. ¿Qué eran los holocaustos? Los ovejitos que estaban siendo servidos delante de Jehová. De carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, de machos cabríos. Dice el Señor: yo no quiero nada de esto. ¿Hasta cuándo?
Pero fíjense que desde que lo dijo todavía se siguieron allá sacrificando hasta los días de Cristo. Luego murió Cristo y ellos siguieron sacrificando el cordero, porque ellos no veían que ese sacrificio del cordero era un símbolo de Cristo. Por eso se rasgó el velo de arriba abajo. Se acabó. Sigue diciendo. Voy al versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Óiganlo aquí. Los días de reposo que está hablando aquí son los que vienen juntamente con las lunas nuevas, con el incienso y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, vuestras nuevas lunas, vuestras fiestas solemnes. Dice que me tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuál es el consejo agradable y perfecto que le da Jehová a su pueblo? Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Para qué ustedes quieren estar matando por allá y venir y traerme un corderito por aquí? Lo más importante es una limpieza de adentro hacia afuera. No una limpieza por fuera que los otros vean que te estás limpiando. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco lo que hay en tu interior. Por eso el cordero tiene 7 ojos, porque te examina por fuera y por dentro. El hombre, el mortal, solamente puede ver agua y frío por fuera, pero el inmortal puede ver la pirri por dentro y por fuera. Amén. Pero mira lo que nos sigue diciendo. Aprender a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dijo que todos esos sacrificios, y se dieron cuenta cómo está ligado juntamente a todos esos sacrificios, cómo está ligado las lunas nuevas, los sábados ceremoniales, el hacer asambleas, todas esas fiestas. El Señor dijo, todas esas son leyes ceremoniales. Habían 2 leyes, mis hermanos. Una era la ley de Jehová, que había escrito con su mano en tabla de piedra, y la otra era la ley ceremonial que escribió Moisés, luego que él le dictó al pueblo audiblemente la ley moral. Lo escondió un poquito en el monte y Moisés escribió en un libro con su propia mano toda la ley. ¿Qué cosa? Ceremonial. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24, por ahí, en el versículo 24, ahí aparece claramente, el Señor haría cesar. Vamos al libro de Oseas para que lo vean un poquitico más claro. El libro de Oseas, capítulo 2, Oseas, capítulo 2, y el versículo 11, miren lo que dice ahí, Oseas 2, 11. Miren, dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Todo esto es lo que ustedes quieren. Yo lo voy a hacer cesar. Hermano, la reconstrucción de un nuevo templo, ahora ya en Jerusalén, no restablece nuevamente todas estas festividades. Así mismo. La reconstrucción de un nuevo templo no restablece ahora completamente el libro de Levítico y el capítulo 23, que es el que tiene que ver mayormente con todo esto que estamos anunciando aquí. Pero el Señor lo dijo, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses. Miren como lo dice clarito, clarito está allí. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16 también lo dice allí. Colosenses 2, miren lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esa ley fue la primera palabra, me acuerdo mi hermanito que estaba dando la clase, y la palabra acta de los decretos es la palabra hierógrafo en griego. Esa palabra es simplemente un documento o un manuscrito escrito a mano. Vayan y búsquenlo en griego. Y de las 2 leyes que habían,
La única ley que fue escrita a mano fue la que Moisés escribió en un rollo, pueden verlo ahí en Deuteronomio 31:24, y lo puso al lado del arca del pacto, mientras que la que escribió Dios con su dedo la puso dentro del arca del pacto. Una iba a ser eterna, como lo dice los Salmos, Salmos 111, Salmos 89, Salmos 149, 148, donde quiera dice que la ley de Dios, la ley de Jehová es eterna. Pero sin embargo había una que debía de perecer, que una tenía que quedar atrás. Todo eso está clarito, clarito. Por tanto, nadie juzgue ni en comida, ni en bebida, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a nueva luna, en cuanto a días de reposo. Eran estos días ceremoniales. Nadie juzgue en nada de eso. Ahora, si todo esto, mis hermanitos, todo esto había sido clavado en la cruz, y todo esto está tan clarito, pero tan clarito en la palabra del Señor, ¿de qué vale la construcción de un nuevo templo? ¿De qué vale la reconstrucción de un tercer templo? No vale, en verdad, esto no vale de nada. Jerusalén se valía únicamente de los sacrificios. Si Dios no está en Jerusalén ahora, porque el templo no está... A ver, voy con una pregunta. La Shekinah, ¿qué es lo que era la Shekinah? La presencia de Dios. Si Dios no estaba en medio del templo, bueno, que se fue, estaba Dios con Israel, estaba Jesús con Israel. No estaba Jesús con Israel. Y si Dios no está con Israel, ¿para qué vale un nuevo templo? ¿Para qué vale un tercer templo? No vale para nada. ¿Dónde está Jesús ahora, hermano? Esta es la pregunta. Aquí. Sí, Jesús está en el corazón, pero yo voy a hacer la pregunta un poco más profunda. ¿Dónde está Jesús ahora? En el santuario celestial. ¿Dónde está Jesús físicamente ahora? Santísimo. Primeramente vamos a ver lo que dijo el hermano. Está en el corazón, pero vamos a ver de qué manera y luego vamos a ver dónde está físicamente. Porque esto es tan importante. Porque donde Jesús está presente ahora, está espiritualmente en otro lado. Amén. Y donde nosotros estemos presentes, estamos espiritualmente en otro lado. La palabra de Dios tiene que hablar. Lugares celestiales. Vamos a ver con Mateo 18 y nos va a decir dónde está Jesús. Mateo 18. Mateo 18. Y en Mateo 18 vamos a leer el versículo. Mateo 18. Voy a leer el versículo 20. Miren qué bien, qué impresionante está esto. A veces le pasamos las cosas por arriba y no nos damos cuenta de. Mira, a veces cuando presentamos un estudio así, mira, por el hilo, nos damos cuenta de ciertas cosas, pero cuando tocamos los textos así y otros por allá, a veces no vemos. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy ¿qué? Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y dónde se congregan 2 o 3 ahora en el nombre de Cristo Jesús? Ahí en Israel. En todas partes. ¿Se están congregando ahí en Israel en el nombre de Jesús, sí o no? En Jerusalén. Sí, hermano, ahí en Israel hay cristianos, ahí en Israel hay mesiánicos que creen en la venida del Mesías. Todas partes de la Ahí hay iglesias en el pueblo de Israel también, pero hay iglesias en Australia, donde quiera. hay iglesias en Canadá, hay pueblo de Dios en Nueva Zelanda, hasta en Alaska hay pueblo de Dios. Donde quiera el evangelio ha llegado, porque el Señor dijo que sería predicado el evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces era que venía el fin. Y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. La iglesia es mundial. Ahora Cristo está en todo el mundo. Donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús, allí Él está en medio de ellos. Pero el problema de esto es que ya estaba profetizado. Y hoy en día hay un pueblo, el pueblo judío, los ortodoxos, que necesitan la reconstrucción de un templo para que venga el Mesías. No lo han visto. Vamos un momentico al libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, y voy a leer el versículo 20 en adelante. Y allí lo van a ver más directo todavía. Juan, capítulo 4. Miren lo que nos dice allí. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Uno adoran aquí y los otros dicen que es en Jerusalén. Hay muchos hoy en día que también dicen que en Jerusalén donde se tiene que adorar y que el mundo entero un día va a ser volcado a Jerusalén. Miren lo que dice. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Qué claro está esto en la Biblia, hermano? ¿Se ve claro? ¿Se ve claro? Amén. Dice, viene la hora que ni en el monte ni en Jerusalén. ¿Y cuándo era esa hora? Vamos al versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración ya no sería en Jerusalén, ahora la adoración sería en espíritu y en verdad. Cristo se retiró para siempre de Israel, se retiró de Jerusalén, le dio una maldición a la higuera que era un símbolo de Israel en Mateo capítulo 21 y le dijo, nunca más haya fruto en ti. Y cuando se fue, en Mateo 23 le dijo, vuestra casa os es dejada desierta, os es dejada completamente destruida. Así que no habría más adoración en Israel. ¿De qué me vale ir a Israel, construir un templo, un tercer templo? ¿De qué me vale? Estaría totalmente en contra de los planes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está Cristo ahora? Donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Pero ¿dónde está Cristo ahora presente? Me dijeron los hermanos adelantados que están literalmente en el santuario. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Y nosotros dimos tantas citas sobre esto, pero no estábamos tocando el mismo tema. Pero en la presentación pasada, en el libro de Hebreos, vamos a un texto aunque sea, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y miren lo que nos dice ahí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál era el santuario hecho de mano, figura del verdadero? El de la tierra. No entró Cristo a ese santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está físicamente en el cielo y está espiritualmente en la tierra, a través del otro consolador o del Espíritu Santo. Pero nosotros a la misma vez estamos literalmente en la tierra y espiritualmente estamos nosotros en el cielo. Hermano, yo me estoy inventando esto, o la palabra de Dios tiene que hablar. Ya vimos ya que Cristo está espiritualmente en la iglesia de la tierra, que es su templo, y está literalmente en el cielo. Ahora, ¿dónde dice que nosotros estamos en el cielo si yo estoy aquí? ¿Ustedes están sentados aquí, sí o no? Vamos un momentico al libro de Colosenses capítulo 1. La Biblia tiene que hablar. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde nos trasladó el Señor? ¿Qué dice aquí? Nos ha trasladado al reino. ¿Dónde estamos nosotros, hermano? El reino. Dice, lo veo así como que todavía no he visto nada. Lean la Biblia, dice que nos ha trasladado a... ¿Dónde ustedes están sentados hoy? ¿Dónde están sentados? ¿Están en el banco sentados? Vamos un momentico al libro de Efesios, a ver si usted está sentado en el banco, usted no es rey del reino de los cielos. Vamos un momentico al libro de Efesios, a ver dónde estamos nosotros sentados. Efesios capítulo 2. Le dije que la Biblia tiene que hablar en el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 6. Miren lo que nos dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Si Cristo está en el cielo, yo tengo que estar en el cielo con Cristo, porque Cristo está literalmente en el cielo y presente con la iglesia aquí en la tierra. ¿Cómo pues no puede ser al revés también? Así que estamos sentados también en el cielo con nuestro Jesucristo. Pero saben que el pueblo judío hoy no está pensando en esto, solamente en un templo terrenal, en que tiene que ser reconstruido los sacrificios. Pero nada de esto, a Dios nada de esto. Nada de esto le va. Nada de esto. Miren, mi hermanito, yo le voy a dar un texto ya final, porque el tiempo se va alargando. Y yo decidí cortar la presentación por aquí. Pero realmente, el tema que viene no se lo pueden perder. Porque si vamos a hablar de los engaños más mortales, o el engaño mortal que viene sobre la tierra, va a ser en el tema que viene. Va a ser la falsificación exacta
de Cristo por el enemigo, y tiene que ver exactamente con este tema que estamos tocando. Si nosotros no nos sabíamos esta base, obviamente vamos como todo el mundo cristiano, como el mundo judío, como los mesiánicos, a esperar y deseoso porque se acabe de reconstruir el templo en Jerusalén, cuando Jerusalén lo que está hoy en día es en conflicto con Jordania, con Egipto, con Etiopía, con Damasco, con todos los países, con Libia, todos los países que están al lado, con el Líbano. Todos esos países es un conflicto tremendo, un conflicto bélico. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero aquí hay lucha literal. Dios no cuenta con nada de esto. Vamos un momentico a ver realmente quiénes somos nosotros y hacia dónde debemos ir nosotros. En el libro de Filemón, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 19 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19 y 20, nada más. Versículo 19 y 20. Nos dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes eran los que solo pensaban en lo terrenal? ¿Se acuerdan una presentación que dimos atrás? Pablo era judío de judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, perseguidor. Dice, pero todo esto lo tengo por basura. Y donde quiera y en toda su carta dice, esto es terrenal, esto es carnal. Yo era un hombre así, vendido al pecado. Y era celoso, religioso es lo que era. Mas no era espiritual. Ahora lo que vale es el espíritu. Ahora dice, mas solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Así que nosotros no tenemos que ir a una Jerusalén, no tenemos que ir a una tierra donde hoy el mundo entero está diciendo que es la capital del mundo entero, Israel. Nosotros no tenemos que ir a ningún lugar de esto porque nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Y todo ahora es espiritual, nada es literal, todo es espiritual. En el libro de Primera de Pedro nos lo dice clarito. Primera de Pedro, hay textos que tenemos que tocar y repetir obligatoriamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedra viva, sed pues edificado como casa espiritual. Ahora miren lo que dice: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ir a Israel, ir a un templo terrenal, es restablecer sacrificios terrenales. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los sacrificios que tenemos que ofrecer delante de Dios son sacrificios espirituales. Y hay infinidades de textos en toda la Biblia que nos dicen cuáles son los sacrificios espirituales. Empezando desde los salmos. En el mismo Salmo 119 nos dicen que la alabanza es uno de los sacrificios espirituales. Amén. Donde quiera, no hablan cuáles son los sacrificios espirituales que nosotros le ofrecemos. Cada vez que estamos ofreciendo un sacrificio espiritual, es como si le estuviésemos ofreciendo literalmente a Dios un corderito. ¿Estamos entendiendo? Y es acepto porque el Cordero de Dios fue inmolado por el mundo entero, no por una nación, por los pecados de todo el mundo para que se allegaran a Él. Vamos a un último texto que está en el libro de Hebreos capítulo 10. Aquí nos está diciendo que nosotros somos sacerdocio santo. Aquí está hablando que somos ¿qué cosa? La reconstrucción de un templo. Necesitamos depender de alguien para que sea nuestro intercesor y no Cristo, sí o no. Es un sumo sacerdote. Pero en el templo espiritual, en el templo del nuevo pacto, nosotros somos los sacerdotes. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero miren lo que ese otro texto es un poco impresionante. Y yo creo que fue escrito así adrede. En el libro de Hebreos capítulo 10, miren lo que nos dice. Ya con este terminamos. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Miren lo que nos dice el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Déjeme decirle que la palabra aquí, lugar santísimo, es la palabra hagion. Se puede traducir como santuario, santos o lugar santo o santuario. Pero aquí se le puso lugar santísimo. Pero déjeme decirle que en el estudio me he dado cuenta que aquí no se le puso lugar santísimo porque esto fue por la providencia de Dios.
Hay otras Biblias que dicen santuario o lugar santo. Y está correcto completamente, porque cuando Pablo estaba hablando aquí, Cristo acababa de subir al lugar santo del santuario porque acababa de salir del atrio, de la tierra. Me comprendieron perfectamente, pero aquí no dice del lugar santísimo, porque ahora, en el momento en el que estamos viviendo, nosotros entramos por la fe, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Vuelvo a leer el versículo de nuevo. Miren, dice: así que, hermano, teniendo libertad, el Señor rasgó el velo de arriba abajo, y cuando se rasga el velo y se cae un pedazo para allá y el otro pedazo para allá, se vio ¿qué cosa? El arca del pacto, no la primera porque no existía, pero lo que estaba allá adentro se vio. El Señor diciendo: ahora tienen libertad para entrar en el santuario completo, porque allí está Cristo. ¿Y quién eran los únicos que entraban al lugar santísimo? Ahí en el libro de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, versículo 5, nos dice que somos sacerdotes. Pero este texto nos está diciendo, si lo aplicamos al lugar santísimo donde está Cristo ahora, que somos sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Pero sigue diciendo, tenemos libertad. Pero versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través del qué? Del velo. Míralo aquí, mi hermano. A través del velo. Y esto es su carne. Cuando Él muere, cuando su carne es comida, el velo se abre y entramos al lugar santísimo, entramos al lugar santo, entramos al santuario celestial. Pero vamos a ver ahora de qué manera. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. El Señor nos aconseja que nos acerquemos al santuario celestial, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Ahora no dice cómo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. El Señor quiere que seamos purificados, ¿sí o no? Amén. Y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Ahora mira lo que sigue diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día aquel se acerca. Así que uno de los requisitos para poder estar con Cristo en el lugar santísimo es no dejar de congregarnos como algunos tienen por. No lo estoy diciendo yo, mi hermano. Amén. Lo está diciendo la palabra. Amén. de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amén. Un tercer templo no tiene ninguna validez, porque el templo de Dios está allá arriba en el cielo y en esta tierra, y está mundial, en todas partes del mundo. El Señor tiene comunicación con su pueblo, y un templo terrenal estaría completamente en contra del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga. Amén. Cerca de mi Redentor.
Bien, hermano, vamos a terminar con una oración. Postrémonos de rodillas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Damos gracias por tu palabra y por el Redentor que vino a esta tierra a morir por nosotros. Amén. Cuántas gracias te damos por ese sacrificio tan inmenso, Señor. Ahora comprendemos que tú pusiste tu propia vida, Señor, tu santuario en servicio de la humanidad. Amén. Viniste a esta tierra a darte por nosotros, Señor. Cuán amor más grande. Por eso, muy cerca de nuestro Redentor queremos estar. Amén. Señor, allí sí encontramos verdadero y seguro asilo. Amén. Así que si tú nos guardarás del tentador, Señor, ¿qué más está contigo? Amén. Padre, quédate no solamente con nosotros, sino con todos tus hijos en el mundo entero, Señor. Amén. Padre, lava nuestros pecados. Necesitamos estar más cerca cada vez, Señor, de ti. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros te pedimos una bendición especial que nos alcance sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, queridos, hermanos, aún sobre aquellos enemigos que se nos han declarado abiertamente, Señor, y también los enemigos ocultos, Señor. Que tú le Amén. ayudes a ver la luz de tu verdad y también a caer a los pies del Redentor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.